Vamos avanzando, iglesia, vamos avanzando poco a poco. Ya casi terminamos este capítulo 3 y pasaremos al último capítulo de la carta, que eso representa un desafío para mí, porque entonces ahora eh, necesitamos buscar otra serie de predicaciones. ¿Qué vamos a estudiar de la palabra de Dios? Decía Eunice, ¿qué pasaría si un día estudiáramos verso a verso los salmos, ¿no? 150 capítulos, y con 4 capítulos estamos llevando ya casi 5 meses de predicaciones. ¿Qué pasaría si nosotros estudiáramos los salmos verso por verso? 150 capítulos. Y con el Salmo 119 tendríamos para 3 meses de predicaciones. Entonces, yo espero que para todos ustedes sea edificante lo que estamos aprendiendo y lo que estamos hablando, porque a mí personalmente me parece muy adecuada la forma en la que podemos estudiar la Biblia parte por parte y darnos cuenta de que el mensaje central del Evangelio que hemos visto en algunas partes de la Escritura se encuentra en toda la Biblia. Es una misma historia, es un mismo mensaje, es un mismo anunciamiento de que Cristo vino a morir por los pecadores y a dar esperanza y vida eterna. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el mensaje de la Biblia. Y ciertamente lo que hemos estado nosotros hablando nos da algunos principios que tocan áreas específicas de nuestra vida para saber cómo entonces ese mensaje que viene a lo largo de toda la Biblia de que Cristo vino a restaurar, vino a salvar, vino a perdonar, cómo impacta en mi vida. Entonces, hoy veremos Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Y me gustaría comenzar hablando de algo bien interesante, porque cuando nosotros, quienes son psicólogos o estudian alguna área de las ciencias humanas, cuando nosotros nos adentramos un poco en el estudio del pensamiento y del comportamiento humano, la forma en la que nos desarrollamos en medio de la sociedad, vamos a encontrarnos con muchos descubrimientos bastante interesantes. No soy psicólogo ni tampoco he adentrado, profundizado en estas áreas, pero uno de los hechos más interesantes y que más llamó mi atención es lo siguiente respecto a nuestro comportamiento. Y voy a citar esta consulta que tengo aquí. Uno de los aspectos más interesantes de la sociedad es cómo influye la sociedad en el desarrollo humano. Desde las primeras etapas de nuestra vida, el entorno social moldea nuestras experiencias y por lo tanto moldea también nuestra personalidad. Los grupos familiares, los amigos, las comunidades son fundamentales en la formación de nuestra identidad. Esto es importante, ya que influyen en nuestra comunicación, influyen en nuestra resolución de conflictos, influyen en nuestras relaciones, reflejando así las normas sociales que hemos internalizado o adoptado. Y encontré que hay varios casos documentados acerca de algunas especies de animales. Yo sé que esto les va a sonar un poquito raro. Que algunas especies de animales que durante algún tiempo pudieron adoptar o socializar con animales de otras especies. Por ejemplo, especies que formaron un vínculo relacional muy fuerte, aunque no fueran de la misma especie. Y son casos verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, hay casos de un gorila que adoptó a un gatito como su mascota, ¿no? Y uno dice, pero en un estado salvaje, en un estado animal, eso es imposible. No se llevan. Hay una cadena alimenticia donde hay predadores y depredadores, ¿no? Entonces, hay casos de un pingüino que adoptó una cría de un pajarito, de un pájaro, de una especie de pájaro que vive en zonas muy frías. Hay otro caso de un elefante africano que se hizo amigo de un perrito, ¿no? Y jugaban juntos en cautiverio. Y otro que me pareció totalmente sorprendente es como una tigresa adoptó a toda una camada de cerditos como sus cachorros. Y uno se queda sorprendido. Se queda sorprendido. Pero lo interesante de esto es que, y nos demuestra una verdad real,
En estos casos documentados y algunos que no están documentados, por ejemplo, yo el otro día vi un video de un loro, de un cotorrito, que convivía con varios perros y entonces ahí tenían al cotorrito ladrando, ¿no? O sea, corriendo detrás de los perros. Pero lo que nos demuestra esto, familia, es que los animales terminaron adoptando algunos comportamientos de la especie dominante, del entorno, de su alrededor. Sucede lo mismo con nosotros. Todo este cúmulo de experiencias que nos acontece, nuestro desarrollo dentro de la sociedad, en donde sea que andemos en nuestros círculos sociales de amistad, de trabajo, todo esto, inclusive la educación de nuestros padres, forma parte de lo que va moldeando nuestra identidad y a su vez, si moldea nuestra identidad, moldea nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de vivir. Si estamos entendiendo esto, lo que me rodea moldea la forma en que yo hablo, yo pienso, yo vivo. Es como si cuando naciéramos nosotros fuéramos como un vaso vacío, un vaso de cristal, y con el paso de los años vayamos llenándonos de experiencias, de pensamientos, de perspectiva, y entonces nosotros determinado tiempo fuéramos un vaso de agua, un vaso de coca, un vaso de agua de limón, un vaso de agua de fresa. Eso es lo que va formando nuestra identidad y va formando algo que nosotros podemos definir como cosmovisión. Sabemos que es una cosmovisión, ¿no? Cosmos, alrededor, el mundo, el universo y nuestra visión, la manera en que vemos el mundo. No es la misma cosmovisión que tenemos los mexicanos a la que tiene, por ejemplo, un japonés, ¿no? La vida es diferente, la ve de manera diferente. Y todo eso se forma a través de las experiencias y de nuestro desarrollo desde pequeños en la sociedad. Y la realidad de todo esto, familia, es que si la sociedad nos forma, no vivimos en una sociedad que es perfecta. Todo este cúmulo de experiencias, vivencias, normas, no es perfecto. Es más, la Escritura, la palabra de Dios dice que vivimos no en un mundo que no es perfecto, dice que vivimos en un mundo caído, corrompido. ¿Cómo esperamos entonces que sea nuestra formación de identidad de acuerdo a los principios de este mundo? Esto quiere decir que entonces el resultado de alguien que ha sido formado por todos estos elementos sociales será una identidad, será una forma de vivir y de ver el mundo que no precisamente es agradable a Dios. Y es aquí donde entra el Evangelio y se cumple otra de las verdades que la Biblia nos dice, señalando que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahorita vamos a entrar más de lleno a eso, pero en otras palabras, es decir, de lo que esté llena tu vida, de lo que estés llenando tu vaso, eso será entonces lo que va a regir tu vida, lo que va a gobernar tu vida. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué está llena mi vida? ¿Qué gobierna? ¿De qué estoy llenando? Si yo fuera este vaso, ¿de qué estoy llenando mi vaso? Y por eso yo le titulé a esta reflexión, vasos llenos. Porque es bien importante que nosotros entendamos lo que hoy Dios quiere recordarnos. Y es lo siguiente, hoy Dios quiere recordarnos que podemos ser llenos de Él para poder vivir como Él. Y el pasaje de hoy nos va a hablar de tres cosas. En primer lugar nos habla de una actitud del corazón, En segundo lugar nos habla de una acción del corazón. Y en tercer lugar, nos habla de una consecuencia de esta acción del corazón. Y lo que hoy Dios quiere es que seamos esos vasos llenos, pero no de cualquier cosa. Quiere que seamos vasos llenos de Él. Vamos a leer estos 3 versículos de Colosenses. Dice a partir del 15, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Cierren un momento sus ojos. Padre, tu palabra es una luz en nuestro camino. Tu palabra, Señor, es ese escudo de fe. Tu palabra, Señor, es esa espada que puede cortar esas ramas que no están bien en nosotros, Señor. Y por eso te pedimos con mucha humildad que nos des esa visión espiritual para mirar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que este mensaje bendiga mi vida. Que este mensaje bendiga la vida de mis hermanos. Que este mensaje bendiga la vida de esta iglesia y de todo aquel que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Versículo número 15. Es un pasaje bastante corto, pero que hay mucha riqueza dentro de él. Porque el versículo 15, y lo voy a leer nuevamente para tenerlo en mente, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto es en primer lugar lo que les decía, una actitud del corazón. Estamos hablando de una actitud del corazón, estamos hablando de una acción del corazón y estamos hablando de una consecuencia de la acción en nuestro corazón. Entonces, esto es en primer lugar la actitud del corazón. Y necesitamos hablar de un concepto que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Porque en diversos textos o pasajes la Biblia va a hablar acerca de el corazón. El corazón. Y si nosotros somos un poco diligentes en tratar de entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de corazón, vamos a darnos cuenta que no está hablando del corazón muscular de nuestro órgano, pero tampoco está hablando del corazón como lo ha pintado la sociedad moderna, del corazón, ese corazoncito, ¿no?, que tú haces con tus dos manos y que de enamoramiento no, está hablando cuando la Biblia habla acerca del corazón, de la palabra cardías, que es la palabra original, que de ahí se derivan muchos términos que nosotros conocemos el día de hoy, enfermedades cardiovasculares, un paro cardíaco. Cuando habla de este término, la Biblia nos está hablando del centro de cualquier persona. Es el centro de control de cualquier persona. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de ese lugar donde se encuentra el centro de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Vemos que tiene un significado mucho más amplio que solamente ser el lugar donde habita el amor, donde sentimos cosas, donde bombea la sangre en nuestro cuerpo. El concepto del corazón en la Escritura es un concepto que integra todo esto que, como vimos antes, la sociedad moldea o influye. Pensamientos, comportamientos, cosmovisiones. Este centro de control llamado corazón debe estar controlado o gobernado invariablemente por algo. Definitivamente debe tener algo debe tener el control ahí. Pero el texto nos dice una instrucción clara, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. ¿Qué significa esto, familia? No podemos olvidar lo que hablamos anteriormente acerca de revestirnos de algunas cualidades que se manifiestan en nuestro trato con los demás. ¿Recuerdan hace 8 días que hablamos acerca de 5 cosas? La misericordia, la bondad, la mansedumbre, la paciencia y la humildad. Y que estas cualidades son evidencia del cambio que Cristo produce en mí. Sin embargo, necesitamos entender que este cambio de actitudes, de si yo soy una persona que le cuesta ser humilde, de si yo soy una persona que no tiene misericordia, de si yo soy una persona que no soy paciente, ¿cómo puedo dar este cambio en mi vida? Necesitamos entender que este cambio no se produce de afuera hacia adentro. No por más que yo intente ser paciente, voy a lograr ser paciente. No por más que yo intente ser humilde, voy a lograr ser humilde, porque a veces es nuestra lucha de muchos de nosotros. Intentamos cambiar nuestro interior desde el exterior y no sucede así. Yo no puedo pretender que la forma en que yo me comporto, que la forma en que yo hablo, que la forma en que yo pienso, que mi vida entera,
Yo no puedo pretender que por más que yo lo haga fingidamente o por más que yo lo practique, pues sí, como sí, una simple ficción, eso va de alguna manera a cambiar mi corazón. Eso no sucede así. Esto no sucede así. Por eso, después del pasaje de esos 8 días, el apóstol Pablo dice que la paz de Cristo gobierne su corazón. Y que la paz de Cristo gobierne mi corazón significa lo siguiente, hermanos. No significa que vamos a ser personas y que entonces estaremos la paz de Cristo, hermano. No es un mantra que vamos a repetir y que entonces todo el tiempo estaremos tranquilos y tranquilo, hermano. La paz de Cristo en una onda muy hippie, muy tranquila, muy déjate llevar, como la tortuguita de Nemo, ¿verdad? Tranquilo, chiqui. No sucede eso. Ese no es el llamado que nos está haciendo la Escritura. Que la paz de Dios, de Cristo, gobierne mi corazón significa, eso es muy importante, que yo sujeto mi vida entera al plan del Evangelio. Que el plan del Evangelio gobierna mi vida. Que ese plan que Dios tiene para restaurar todas las cosas por medio de Jesucristo será lo que gobernará mi corazón. Esta es la paz de Cristo. Esta es la paz del Evangelio, lo que Cristo vino a hacer al mundo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Entre Dios y los hombres había una enemistad. Lo que Él vino a hacer es a traer paz. No significa que yo entonces estaré todo el tiempo aletargado y tranquilo, no. Esto significa que entonces mi vida, mi corazón, todo este centro de mis emociones, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis acciones, va a estar controlado y va a estar gobernado por el plan que Dios tiene para restaurar todas las cosas por medio de Cristo, su plan de paz. Es su reino de paz. Algunos dicen que esta instrucción de Pablo a la iglesia es Pablo diciéndoles, hermanos, dejen que la paz de Cristo sea el árbitro en su vida diaria. Que gobierne su corazón afectando sus decisiones, afectando sus acciones, afectando su forma de hablar, afectando su forma de tratar a los demás. Dejen que esta paz afecte su vida entera. Y ahora, no podemos pasar por alto que para los colosenses directamente tenía que ver con una situación de relaciones humanas, del trato con los demás. Y aún dentro de la iglesia hay personas que se aferran a la identidad que la sociedad les ha moldeado y les ha construido. Gente que se sigue dominando por lo que la sociedad persigue, por la forma en que fueron educados, por la forma en que fueron formados, por el entorno donde se desarrollaron. Dentro de la iglesia hay personas que aún se aferran a su vieja naturaleza. Y entonces, para los colosenses, esto no terminaba bien. Esto no terminaba bien porque entonces a la hora de resolver conflictos, a la hora de tratar a los demás, a la hora de llevar una vida en comunidad como iglesia, a la hora de relacionarse con otras personas, dejándose llevar por la identidad que la sociedad les había moldeado, entonces no terminaba nada bien. Y lo podemos ver en nuestros días. ¿Cómo se solucionan los conflictos? ¿Cómo terminan los problemas? ¿Cómo arreglas tu situación con una u otra persona? No vas y dices, mira, el plan de Dios para restaurar las cosas es que tú y yo hablemos bien y que nos perdonemos. Así no habla la gente el día de hoy. Pablo nos da este principio. ¿Tienes algún conflicto, algún asunto con alguien? Que la paz de Cristo sea el árbitro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo esta situación que yo tengo, este problema, esta dificultad, cómo se soluciona de acuerdo a lo que Cristo quiere hacer en mi vida y el plan que ha revelado a través de la Escritura? ¿Cómo? Vamos a preguntarnos, ¿cómo se sujeta esta paz a mi forma de tratar a mi hermano, de hablarle, de comportarme? ¿Es una forma que refleja lo que Dios quiere hacer con el mundo? Lo que veíamos hace 8 días, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. La iglesia, hermanos, la comunidad cristiana, esto es bien importante, debe ser una demostración de la reconciliación que Cristo ha traído al mundo. Lo voy a repetir. La iglesia debe ser una demostración de la reconciliación que Cristo ha traído al universo. Mi forma de resolver conflictos es una demostración de lo que Cristo está haciendo con el universo. Por eso dice el texto,
a esta paz, fueron llamados en un solo cuerpo. Esto quiere decir que ahora Dios me introduce dentro de su plan. Ahora Él me da el privilegio y la oportunidad de vivir de una manera diferente, de cambiar las cosas, de sentar las bases para un cambio en donde quiera que yo esté. Puede ser en mi trabajo, con mi familia. Dios me da la oportunidad de que la paz de Cristo gobierne mi vida y entonces yo pueda vivir de una manera diferente, de una manera que va de acuerdo a su plan, de una manera que restaure como Él restaura, que ame como Él ama, que perdone como Él perdona. Es una oportunidad invaluable y por eso también el texto dice, y sean agradecidos. ¿Cómo no voy a dar gracias porque Dios me está dando esta oportunidad de que mi vida pueda gobernarse y sujetarse al plan que Él tiene? Por eso debemos ser agradecidos. Continúa el versículo 16. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Entonces, vimos ahora una actitud del corazón. Debo dejar que la paz y este plan gobierne mi vida. Ahora nos habla de una acción del corazón. Y el pasaje que mencioné al principio de Lucas 6:45, vamos a ver que en este momento me acaba de saltar algo así como un tic de creo que te equivocaste, esa cita no es. Déjenme desmentirlo. Lucas capítulo 6 versículo 45. Sí, estoy bien. Dice lo siguiente: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es mucho más profundo de lo que muchos nos han dicho, que solamente hace referencia a la forma en que nosotros hablamos, ¿verdad? No solamente tiene que ver con nuestro lenguaje. Este texto nos dice una gran verdad y nos la revela muy claramente. Lo que habita en tu corazón, lo repito, lo que habita en tu corazón, sabiendo todo esto de que ya hablamos de lo que es corazón, lo que habita ahí, se va a reflejar en la forma en que tú te conduces. Y no es casualidad que el apóstol Pablo esté hablando del corazón cuando se trate de nuestro comportamiento como creyentes. Porque de nada sirve que el apóstol Pablo nos diga, iglesia, revístanse de mansedumbre, paciencia, humildad, bondad, de misericordia. Iglesia, abandonen todas estas cosas terrenales, háganlas morir. Iglesia, dejen también la mentira, el engaño, la malicia, lo malo. Dejen todo esto. De nada sirve que el apóstol Pablo nos diga, la escritura nos demande, iglesia, dejen esto y hagan esto. Porque entonces estaríamos buscando un cambio de afuera hacia adentro. Y ahora la instrucción de la palabra es, cambia lo que hay en tu corazón primero. No es casualidad que Pablo esté hablando del corazón cuando se trata del comportamiento, porque no hay otra forma de modelar el ejemplo de Cristo más que llenándonos de Él a través de su palabra. No hay fórmulas secretas para vivir una vida cristiana ejemplar, familia. No hay pomadas milagrosas que hay. De la noche a la mañana ya puedo obedecer al Señor, sigo su voluntad. Estoy cerca de Él todo el tiempo. No sucede así. Físicamente, hermanos, no, que cómo nos gustaría a muchos. No podríamos ir a un campo de entrenamiento, ¿verdad? No podríamos ir a un intensivo cristiano donde Jesucristo estuviera presente en carne y hueso, ¿no? Y entonces pasáramos tiempo con Él y pagáramos un curso muy caro de pasa 2 semanas con Jesucristo, ¿no? Y miles de dólares ahí. Y entonces, al pasar tanto tiempo con Él, nuestra vida, entonces, por lo tanto, comenzará a comportarse como Él, a hablar como Él, así como lo hicieron sus discípulos. No existe eso hoy, pero eso no significa que no podamos ser como Él, porque por eso Él nos enseñó claramente cuál es la forma en la que podemos ser sus verdaderos discípulos. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 al 8. Sigan con su vista. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí.
Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. No dijo, imagínense que yo estoy ahí entre ustedes y entonces imagínense lo que yo hago para que entonces puedan parecerse a mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la clave. Se trata de permanecer en sus palabras, familia. Y es lo mismo que este texto nos está diciendo. No solamente que la palabra de Cristo habita ricamente en nosotros, no solamente se trata de memorizar textos al azar y de sabernos toda la Biblia de memoria, porque hay muchas personas que lo hacen, pero no precisamente su vida refleja esto. ¿De qué se trata entonces? Significa que el poder de ese mensaje, el poder de esas palabras, la gloria de esas palabras habita. Y la palabra habita tiene significado de que entonces tiene vida dentro de mí. Algo vive dentro de mí y no vive de cualquier forma. El texto es completamente explícito. Vive, habita abundantemente, ricamente, dice el texto. Que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Ricamente en ustedes. El mensaje, familia, las palabras que Dios ha puesto sobre nosotros son poderosas. Ahora Él nos dice hijos, ahora Él nos dice santos, ahora Él nos dice amados, ahora Él nos dice escogidos. ¿Cómo dejamos que esas palabras tengan vida dentro de nosotros? ¿Cómo llenamos nuestro vaso día con día para que la palabra de Cristo viva abundantemente y ricamente dentro de nosotros? ¿O estás llenando tu vida acaso con otras cosas? Hazte una pregunta muy sincera y solamente tú vas a responderte. ¿Qué es lo que te llena hoy? Puedes responderte muchas cosas. Me llena pasar tiempo con mi familia. Me llena trabajar. A mí no, la verdad. Me llena hacer ejercicio. Me llena de cosas que no precisamente son la presencia de Dios. No está mal. No está mal que eso te haga sentir bien. Pero estoy en un 90% seguro, familia, que las cosas que llenan nuestra vida durante la mayor parte del tiempo de nuestra semana no es la palabra de Cristo. No es Él. Y lo que Dios quiere decirnos es esto. Llénense de mí. Llenen su vida de mí. Búsquenme en todo tiempo. Nuevamente, no podemos caer en la mala interpretación de decir, pastor, entonces usted está diciendo que debo dejar mi familia, debo abandonar mi trabajo, debo abandonar todo lo que hago por estar sentado leyendo la palabra de Dios. No estoy diciendo eso y creo que ustedes lo entienden. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Cristo sea tu máximo deleite, sea lo que más disfrutes. Yo no sé si ustedes han experimentado un tiempo de lectura personal con el Señor en que de verdad sientan que ustedes están comiendo un buen taco de lo que más les gusta, algo así delicioso, sabroso, que sabe rico, que de verdad se disfruta, que uno dice, ay, qué buen tiempo con el Señor. Eso es lo que le agrada a Él. Eso es lo que trae bendición a nuestras vidas. Estas son las acciones que debemos hacer. Estas son las acciones que nuestro corazón debe buscar. Que su palabra habite ricamente. Que todo el tiempo estemos alimentándole. Que sea abundante dentro de nosotros. Porque el texto añade algo más, familia, y es importante. Esta acción, este estilo de vida, de llenarnos, de que habite ricamente la palabra de Cristo en nosotros, se manifiesta de una manera muy especial. Debe ser tal grado del habitar de la palabra de Cristo en nosotros, que entonces esta palabra sea lo que domine nuestro pensamiento y nuestras reacciones más naturales sean estas que Pablo dice aquí en el texto a continuación. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Otra vez?
con gratitud de corazón. Debe ser tanto la llenura de la palabra de Cristo en nosotros, de ese plan, de esas palabras poderosas, de este mensaje vivo. Debe ser tal esa llenura que entonces podemos instruir y exhortar con la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Podemos ayudar a alguien? Hagámoslo con la palabra de Dios. ¿Necesitamos corregir a alguien? Corrijamos con la palabra de Dios. La palabra tiene autoridad para hacerlo. Es como si nosotros pretendiéramos que de esos dispensadores que tenemos en casa, donde ponemos el agua de garrafón o de algún filtro de agua, es como si pusiéramos nuestro vaso y de repente dijéramos, por favor, sírveme un jugo de naranja bien fresco. Pero tú sabes que solamente tiene agua simple. No se puede pedir eso. No se puede pedir algo de esa magnitud. De la misma manera, nosotros no podemos esperar que naturalmente vamos a reaccionar de la manera más agradable a Dios, de la manera más cristiana posible, si no estamos llenos de eso. Y por eso terminamos reaccionando, explotando, con miedo, con incertidumbre. ¿Y ahora qué voy a hacer? El texto nos invita a que seamos llenos de tal manera que nuestras reacciones naturales sean de acuerdo a la palabra de Dios. Y algunos utilizan este texto de cantar al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales para limitar el tipo de alabanza dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros vemos lo que hay alrededor, ahora sí, el contexto del texto, vamos a darnos cuenta de que Pablo está hablando de reacciones espontáneas de alabanza al Señor. Que la palabra de Cristo, que estés tan conectado con Dios, que su palabra te llene tanto, que no te quepa nada más, que entonces espontáneamente tú puedas adorarlo, espontáneamente tú puedas exaltarlo, espontáneamente tú puedas declarar que Él es tu Dios, espontáneamente de repente tú no busques otra cosa que hacer. Ahora me voy a poner a cantar, ahora me voy a poner a orar, ahora me voy a poner a alabarlo. Mientras estoy haciendo mis actividades, ahora me voy a poner a hablar con Él. Que sean reacciones naturales. Canta al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales de corazón. Que nuestro corazón, familia, ese centro de nuestras emociones, decisiones y pensamientos, esté inundado de sus palabras de tal manera que entonces nuestra reacción natural sea agradable delante de Dios. Expresiones espontáneas de alabanza, reacciones naturales de nuestro interior. Ese es el tipo de vida que somos llamados a vivir y que debemos buscar. Pero tenemos miedo que nos llamen religiosos, fanáticos. Hoy ya no lo he escuchado mucho, pero antes, aleluyos. Sí, ¿no? Aleluyos. Familia, el mensaje con mucho amor que hoy nos está dando es, mira, yo sé que hay tantas cosas a tu alrededor que te llaman la atención. Yo sé que hay tantas cosas a tu alrededor que te parecen atractivas. Yo sé que vives en un mundo lleno de tantas opciones y alternativas que ya no sabes qué más meterle a tu vida. Sin embargo, lo único que te va a llenar a plenitud y lo único que va a cambiar tu vida verdaderamente son mis palabras. Soy yo, nada más. Completos en Él, completos en Él. Hablamos de la actitud del corazón, hablamos de la acción del corazón. Y ahora el versículo 17 nos dice cuál es la consecuencia. Y es muy sencillo de entender. Todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, todo, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben qué quiere decir hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Algunos tenemos esta muletilla, ¿verdad? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor lo vamos a hacer. Y viene algo bien duro. Vamos en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Cuando entiendas lo que significa hacerlo en el nombre del Señor, o lo vas a dejar de hacer, o tal vez lo hagas con más responsabilidad. Porque hacerlo en el nombre del Señor es, ahora eres su representante. Ahora tú vas en nombre del Señor. Por eso dice, todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Yo no vengo representándome a mí. Yo no vengo representando en mi trabajo. Yo no vengo representando mis habilidades. Yo no vengo representando los 10, 15, 5, 10 años que estudié tal o cual carrera. Yo no vengo representando eso. Yo vengo representando el plan que Dios tiene para restaurar todas las cosas a través de lo que yo hago, a través de mis talentos,
a través de la inteligencia que Dios me dio para hacer tal o cual cosa. A través de eso yo vengo representando el nombre del Señor Jesús. Y cuando entendemos esto, cambia un chip dentro de nosotros. Cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar con los demás. Es bien bonito cómo conecta la idea estos 3 versículos. Deja que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Abraza el plan al cual Dios te ha llamado en un solo cuerpo. Agradécele. Hasta ahí se queda. No. Tienes que llenarte. Llénate de la palabra de Cristo que habite ricamente en ti. Permanece cerca de Él. Congrégate. Acércate a tu iglesia. Acércate al Señor. Ten tiempos personales con Dios. Ora. Lee en tu Biblia. Canta. Comunícate con Él. Llénate de Él. Y entonces habrá un resultado en tu vida. Estarás listo para ir en nombre del Señor a donde quiera que vayas. Porque darás una buena imagen de Él. Darás una buena representación de Él. En todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Nuevamente, la pregunta para nosotros es, ¿todo lo que hago representa quién es mi Dios? Todo, familia? Todo lo que hago. Las compras, el trabajo, cuando nadie me ve, todo lo que hago representa esos títulos eternos que Dios me ha dado: escogido, amado, santo, apartado, llamado, hijo, mi pueblo, mi posesión. Necesitamos ser vasos llenos no de cualquier cosa. Necesitamos ser vasos llenos de Él, de su presencia, de su palabra, para que entonces podamos derramar esa agua que verdaderamente es la palabra de Dios, que verdaderamente es una vida que modela a Jesucristo, que sigue sus pisadas, que entiende que ya no se representa a sí misma, sino que ahora va en el nombre del Señor Jesús. Y termina otra vez, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Comienza y sean agradecidos. Continúa con gratitud de corazón y termina dando gracias a Dios el Padre. Y vamos a dar gracias a Dios por esto que Él nos ha permitido escuchar y por la oportunidad que Él nos da de llamarnos, de invitarnos cada domingo, de hijo, llénate de mí, acércate a mí. No hay nada que este mundo te pueda ofrecer que se compare con lo que yo te doy. Vive cerca de mí. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, dice aquel canto: en el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro, Señor, que yo pueda hallar en este mundo me va a saciar. Pero llegaste tú y me diste vida nueva. Señor, en esta hora queremos decir una sola cosa: queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Queremos vaciarnos de nosotros y llenarnos de ti. Señor, no hay secretos, no hay fórmulas mágicas. Tú has puesto el camino. Tú nos has dado tu palabra para ser como tú. Señor, no es fácil. En ningún momento de este mensaje tú nos has dicho que sería tan sencillo como solamente disponernos a hacerlo. No es así. Requiere de sacrificio, requiere de voluntad, requiere de una decisión por ti, Señor. Danos ese valor para poder hacerlo, para entender que necesitamos llenar nuestra vida, no con tantas cosas que hay aquí. Llenarnos de ti, llenar a nuestra familia de ti, ser esos medios y canales de bendición para que otras personas puedan ser llenos de ti también. Señor, si tenemos que pedir perdón, perdónanos. Perdónanos por llenar nuestra vida con otras cosas que no has sido tú. Y en esa misericordia y en esa gracia y en esa oportunidad que hoy nos das a través de tu palabra, queremos decirte, Señor, llénanos de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos ser llenos de esa palabra para que habite ricamente dentro de nosotros y que entonces nuestras acciones, nuestra vida sea una representación de quién tú eres. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que solos no podemos. Necesitamos de la fortaleza de tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y hermanos,
Así, si quieren estar de pie, sentarse unos breves minutos más, reflexionemos y reconozcamos qué áreas de nuestra vida no están siendo llenas del Señor. En qué áreas de nuestra vida no estamos representando al Señor. Y la invitación que el Señor nos hace en este tiempo es: toma un tiempo personal con Él, hazle una petición personal a Él, decirle: Señor, lléname de ti en esta área, lléname de ti en esta otra área, lléname de ti en esto, satisfáceme, que tú seas mi deleite, Señor.